Cada mañana, desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades. Atención, atención, que hasta la hora en punto faltan 18 minutos para las 8 de la mañana. Recuerden que luego tendremos nuestra sección de Trending Topic. ¿Qué nos traerá María José Benavente al Trending Topic de más ratito? Que poco a poco ha ido como tomando vida propia el Trending Topic. Es un misterio todavía, no lo puedo decir. El Trending Topic partió como una sección como de agregado, como que estaba ahí, pero Yo siempre pensé que era estelar. que era estelar y protagonista de la Partió sección, de a poco, bueno, pero ahora creo que ya me han engañado. adquirió vida propia y está formando parte estelar de nuestro programa Buena Costumbre, Sí, es verdad. con mucha polémica, en fin, buena elección diaria de María Es José que Benavente. ya no se puede obviar las redes sociales, no se puede ya. No. Marcan tendencia Sí, sin justamente. duda alguna. 18 minutos faltan para las 8 de la mañana. Estamos con Tami Pustelnik, convencional constituyente por el Distrito 20, miembro de la Comisión de Forma de Estado en la Convención Constitucional e impulsora de estas modificaciones que son revolucionarias. Podrá no gustarle a alguien la expresión, pero establecen cambios radicales respecto del Estado unitario que tenemos hoy día a un Estado regional, plurinacional, intercultural y etcétera. De eso vamos a conversar con Tami Pustelnik. Muy buenos días, Tami. Muy buenos días, Álvaro, María José, un gusto saludarles. Igualmente. Muy buenos días, Tami. Preguntarte cuáles fueron o cuál fue el diagnóstico que se hizo para poder impulsar esta iniciativa de cambiar nuestra forma de Estado desde un Estado unitario a un Estado regional y qué significa también esto. Sí, perfecto. Yo creo que esa es una muy buena pregunta, ¿cierto? Porque el diagnóstico que nosotros tenemos que hacer es que la Constitución actual dice que Chile es un Estado descentralizado. Pero sabemos que en la práctica eso nunca se ha materializado. Entonces nosotros, ¿cierto? Cuando empezamos a trabajar en una propuesta jurídica de forma de Estado, la pregunta clave que nos hacemos es cómo logramos entonces correctamente distribuir el poder de forma territorial. Y para eso esto no es inventar la rueda. Escuchaba a Álvaro que decía que era revolucionario, que era radical. Esto claramente es analizando ejemplos comparados. Esto ocurre en España, esto ocurre en Italia, esto ocurre en Colombia, y por lo tanto lo que nosotros estamos haciendo es tomar elementos de otros países para que han funcionado una correcta descentralización, dándole mayor autonomía a las entidades territoriales y utilizando esos mismos elementos para poder materializarlo, ¿cierto?, en nuestro país. Y es así como entonces proponemos que Chile sea un Estado regional conformado por entidades territoriales autónomas y, por supuesto, en base a dos principios fundamentales, en base a la equidad y a la solidaridad. Ahora se reconoce también que se va a preservar la unidad y la integridad del Estado. ¿Esto cómo se manifiesta en la práctica? ¿Cómo se va a conservar la unidad si tenemos regiones autónomas y comunas también autónomas? Es que eso es súper importante para la gente que nos está escuchando, así que agradezco mucho la pregunta, porque en general esa es la inquietud que se genera, ¿cierto? Claro. Vamos a seguir siendo un solo país. O un país dividido con diversas Exacto. naciones a raíz de la plurinacionalidad también. Ya, entonces eso es muy clave y primero responderle a las personas, vamos a seguir siendo claramente un solo país, compuesto, ¿cierto?, por distintas entidades territoriales como lo estamos hoy en día, solamente que estas van a tener mayores competencias para poder desarrollarse correctamente, pero vamos a ser un solo país único e indivisible, y eso es algo que expresamente también consagramos dentro de los artículos que el día de ayer, como un día histórico, aprobamos ya en la Comisión de Forma de Estado. Y aquí también contarle a las personas, esta es una fase que todavía no termina, esta es una segunda etapa donde ya votamos en particular y ahora todas estas normas se van al pleno la próxima semana y tienen que aprobarse por 2/3, es decir, por 103 votos. Sí, Tami, yo estoy de acuerdo que que nos está inventando la rueda. Son experiencias que en el derecho comparado uno puede encontrar en distintas partes, y tú ya citaste algunas de ellas. Sin embargo, para nuestra propia realidad, esto que se está proponiendo constituye un cambio radical. Y yo insisto en el calificativo revolucionario en el sentido de la radicalidad del cambio. Por ejemplo, en el artículo 2, ustedes proponen las regiones autónomas
autonomías territoriales indígenas y las comunas autónomas cuentan con personalidad jurídica, estatuto y patrimonio propio, con las potestades y competencias necesarias para autogobernarse, teniendo como límite el interés general y la delimitación de competencias establecidas de acuerdo con la Constitución y la ley. Es decir, esto establece una modificación profunda. Sí, eliminemos la palabra revolucionaria porque puede tener una connotación negativa, pero sí modificaciones muy profundas respecto de lo que hoy día conocemos y que va a obligar también que todo el tramado legislativo que parte en la Constitución, pasa por las leyes, por los decretos con fuerza de ley, modifiquen la estructura jurídica del Estado por completo. A eso me refiero yo cuando es un cambio extremadamente profundo, Tammy Pustelnik. Así es un cambio extremadamente profundo, ahí concuerdo con tus palabras, Álvaro, pero yo eso lo aplaudo. Y invitar a las personas que ese tan anhelada espíritu, ¿cierto? O eslogan que muchas personas llevamos a la Convención Constitucional sobre que queremos realmente una descentralización efectiva, se materializa con esta propuesta. Y eso es importante de nuevo reiterárselo a las personas. Eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos materializando una demanda histórica que viene de las diversas regiones, de las diversas comunas, porque también es importante cuando nosotros hablamos de esta descentralización, y tú bien lo comentaste, Álvaro, no solamente estamos hablando de las distintas regiones, estamos hablando de las comunas, porque el centralismo no solamente ocurre desde la región metropolitana a las otras regiones del país, sino que también ocurre intrarregional, ¿cierto? Y es por eso que también queremos, y eso es lo que también señalamos en estas propuestas, que las municipalidades dejen de ser meros administradores locales. Nosotros realmente queremos que sean gobiernos locales, porque al final son la primera puerta de entrada de la ciudadanía y que necesitamos que tengan mayores potestades para poder realmente mejorar la calidad de vida de los habitantes de esa comuna, porque lo que ocurre hoy en día es que cualquier decisión que sea más o menos profunda dentro de una determinada alcaldía tiene que pasar por autorizaciones después de la región y después del gobierno central, y por lo tanto es un sistema muy burocrático, y eso es algo que también nosotros estamos tratando de cambiar. También tú mencionaste a España, obviamente, y eso, tomando tus palabras, eso es lo que uno quiere, ¿verdad? Que las regiones sean protagonistas de los cambios sociales que se viven en el país, de acuerdo también a las necesidades de los territorios y no solamente a las necesidades que tiene Santiago, como ha pasado en todo este tiempo. Ahora, si bien esto, que exista un Estado regional, tampoco significa que no van a haber conflictos entre las competencias. Yo creo que eso se va a ir construyendo también con el tiempo. Por ejemplo, en España sí hubo muchos conflictos de acuerdo a las competencias entre las regiones y el poder central, y ahí fue un factor fundamental para resolver estos conflictos el del Tribunal Constitucional. ¿Qué rol va a tener el Tribunal Constitucional y qué es lo que se ha discutido en la Convención Constituyente? Y por otro lado, también España ha tenido otro tipo de problemas, por ejemplo, en que claro, hay una autonomía grande de las regiones, por ejemplo, a nivel de impuestos, a nivel impositivo, pero no hay una suficiente representación de las regiones en el Congreso. A propósito de la discusión que se está llevando a cabo en Chile de eliminar una cámara, sería incompatible con un Estado regional, porque las regiones quedarían sin una adecuada representación en una cámara donde también se piensa, y algunos constituyentes me imagino estarán de acuerdo, con un bicameralismo que tenga una cámara que, si bien puede tener las mismas competencias que la Cámara Baja, pero que tenga un origen territorial importante para justamente darle forma y coherencia a este Estado regional. Sí, no, excelente pregunta, muchísimas gracias. Respecto de las competencias, efectivamente esos son riesgos, y que por lo tanto es importante que la y el constituyente lo que hagamos es que demarquemos muy bien cuáles son las competencias, ¿cierto?, de estas regiones autónomas, de estas comunas autónomas, y después exista una cláusula que determine qué pasa con aquellas competencias que no expresamente se otorgaron a las regiones o no se otorgaron a las comunas, en quién radican, ¿cierto? Y eso es lo que jurídicamente, y perdóname acá la leguleyada, eso es lo que se denomina una cláusula residual.
que determina aquellas materias que no están expresamente atribuidas a una entidad territorial en quién recaen, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero. Y respecto del conflicto de competencias, porque aun cuando uno pueda delimitar muy bien las competencias de cada una de estas entidades territoriales y del Estado central, aún así puede haber conflicto, por supuesto que sí. Y acá, al igual que España, como bien decías tú, María José, nosotros señalamos que quien ejerza la jurisdicción constitucional va a ser el órgano encargado de resolver esta contienda de competencias. Lo importante acá es que nosotros hablamos en términos generales porque, como bien también tú señalas, todavía no está zanjado en la comisión número 6, que es la Comisión de Sistemas de Justicia, ¿cierto? Y de órganos autónomos, si va a haber o no un órgano que específicamente sea un órgano especial, ¿cierto?, que ejerza control de constitucionalidad, porque puede ser efectivamente que se devuelva a la Corte Suprema o que exista un tribunal constitucional o una Corte constitucional. Que haya sido una propuesta, claro. Exacto. Entonces nosotros decimos simplemente aquel órgano, ya sea cual sea, va a ser el que ejerza la jurisdicción constitucional, va a ser el encargado de resolver estas contiendas. Y en cuanto a la segunda pregunta sobre el unicameralismo y el bicameralismo, ¿cierto? Que eso es algo que ve la comisión número 1 sobre el sistema político. Por lo menos yo soy de la idea, y de todo el colectivo al cual pertenezco, la gran mayoría de independientes no neutrales, que efectivamente para que toda esta propuesta maravillosa de descentralización efectiva que estamos promoviendo, ¿cierto?, desde la comisión número 3, funcione y converse con un sistema político, es necesario que tengamos un Congreso bicameral. Y acá es súper importante, de nuevo, decirle a las personas que nos están escuchando que cuando quienes estamos dentro de la convención y hablamos de un bicameralismo, para nada es replicar el Senado, ¿ya? Esa es una caricatura que me gusta dejar siempre muy clara desde el comienzo. Nosotros acá, cuando hablamos de un bicameralismo, no queremos para nada replicar el Senado, porque al final el Senado, y la gran crítica que todos también reconocemos, es que hoy día actúa como una segunda cámara espejo. Es decir, que todo lo que hace la Cámara de Diputados también lo hace el Senado, y por lo tanto finalmente es muy burocrático. Lo que nosotros estamos buscando, quienes impulsamos un bicameralismo, es un bicameralismo asimétrico e incongruente. Y en palabras no leguleyas, ¿qué significa eso? Nosotros lo que estamos buscando es que exista esta Cámara Territorial que tenga igual representación de todas las regiones del país, independiente el número de habitantes. Claro. Y eso es sumamente importante. Porque eso es que sea incongruente. Eso es que sea incongruente, porque y asimétrico significa que no tiene las mismas potestades, las mismas competencias que la primera cámara, y por lo tanto no sería una cámara espejo. Ahora, ¿ya? Si bien también no existen precedentes de un presidencialismo con un Congreso asimétrico, sería una innovación contundente. Hay un precedente de nuestro país. Revolucionario. Quizás ese sería más revolucionario. Lo que pasa es que si no, ahí no estoy segura, María José, si es que no existen precedentes de un presidencialismo atenuado con una cámara territorial. Lo que es complejo es lo que hasta ahora se ha aprobado en el sistema político, que es el presidencialismo con un unicameralismo. Eso es algo que realmente hoy no conversa bien. Pero si es que nosotros avanzamos a una segunda cámara territorial, y esto de nuevo importante explicarle a las personas, y por qué se habla de una cámara territorial, porque independiente del número de habitantes de la región, todos van a tener el mismo número de integrantes dentro de esta segunda cámara. Y eso realmente potencia a los territorios, porque con un unicameralismo tienes mayor presencia de la región metropolitana, de la región de Valparaíso y la región del Biobío. Pero el resto de las regiones tienen muy poca representación. Y si por lo tanto nosotros queremos darle, y esto es conversa, ¿por qué digo que es importante que conversa directamente con la comisión número 3, con la nuestra? Porque si nosotros estamos hablando de mayor cierta autonomía a las regiones en un estado regional y no federal, ¿cierto? Y esa es la gran diferencia. ¿Por qué no es federal? Porque sigue existiendo un Congreso que va a dictar leyes para todo el país. Y por lo tanto necesitamos que existan representantes de las regiones dictando leyes en todo el país, ¿cierto? De forma equitativa. Y por eso es tan importante esta segunda cámara territorial, porque si no,
seguimos concentrando el poder en una sola cámara y en unas determinadas regiones. Y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos tener regiones autónomas que puedan tomar decisiones propias que sean competentes, ¿cierto?, de su región, pero al mismo tiempo que puedan incidir correctamente y equitativamente y de forma igualitaria con una segunda cámara respecto de la legislación a nivel nacional. Tami, solo como un dato para las personas, la mayoría de los convencionales constituyentes que proponen una sola cámara son de Santiago y de Valparaíso. Así es. Eso es como un dato. ¿Y por qué, hablando en simple, por qué pasa eso, Tami? O sea, yo no soy de la comisión número 1, pero yo creo que... no es de la comisión, Tami, de esa misma yo comisión. No soy, Sí. Claro. Exacto, yo no soy... pero otro dato rosa, vamos para el otro dato rosa. En la comisión número 3, en la cual yo pertenezco, no hay ninguna persona de la región metropolitana y acá ves, como bien dijo Álvaro, un cambio radical en cuanto a darle mayor autonomía a nuestros territorios. Bueno, Tami Pustelnik, ha sido súper interesante hablar no solo de los... Y uno se queda corto con el tiempo, porque sí, uno podría ahí Cuando ahondar en cada Cuando quieran me artículo. invitan de nuevo, no Sí, tengo porque ningún problema. hablamos de parte de los artículos aprobados en la Comisión Forma de Estado, la que forma parte de Tami Pustelnik, pero también nos metimos en artículos que están siendo discutidos en otras comisiones. Y uno tiene la impresión, Tami, que la postura de los independientes no neutrales y de otros es minoritaria, en el sentido de que pareciera que va ganando la postura del Congreso unicameral, ¿o estoy equivocado? Estás equivocado, Álvaro. ¿Por qué? Qué bueno. Porque cuando... Yo también creo que tiene que ser bicameral. Ganó por poquito. Porque ganó con 13 votos contra 12. Ya, qué bueno. Entonces, Y una para nada es abstención. una postura minoritaria. Entonces, en ese sentido, yo creo que, y es algo que han dicho bastante en la comisión número 1, ¿cierto? El unicameralismo no está zanjado, porque a diferencia, y que eso también para las personas que nos están escuchando, todos los artículos que nosotros estamos conversando, que ya aprobamos ayer en mi comisión de forma de Estado, ya fueron aprobados en particular. Es decir, ya van, como les comentaba, al pleno la próxima semana. En cambio, el unicameralismo que se aprobó en la comisión número 1 se aprobó recién en general. En general, Es decir, sí. todavía vienen las indicaciones para poder Y modificarlo, hay las una iniciativa de norma popular también. Exacto, que busca el bicameralismo. Claro, lo van a tener que Exactamente. discutir nuevamente además. Bueno, aquí tenemos Así dos es. bicameralistas, pero acérrima por lo que estoy viendo. Yo también, a mí personalmente creo que, además me hace mucho sentido lo que plantea Tami Pustelnik de esto que sea, ¿cómo se llama la expresión técnica? ¿De qué? Cuando- Un bicameralismo asimétrico e incongruente. Exactamente, que sea asimétrico e incongruente me gusta más todavía. Muchas gracias, Tami Pustelnik, por la entrevista, y vamos a estar súper atentos tratando de dar la mayor cabida posible al trabajo de la Convención Constitucional y particularmente de los constituyentes que representan al Distrito 20 y al Distrito 21, que es donde nos escuchamos fundamentalmente. Muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias, Tami. Que tengas un próspero trabajo en la Convención Constituyente. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muy buenos días. Un minuto falta para las 8 de la mañana.